Hola, muy buenas tardes, mucho gusto saludarles. Les habla Steven Gallegos, psicólogo de profesión en el área clínica. El día de hoy les voy a presentar mi tema de investigación titulado Afectaciones cognitivas y conductuales más frecuentes en trabajadoras sexuales de 30 a 40 años en el Ecuador durante el periodo 2023 y 2024. Un estudio exploratorio. La prostitución es comprendida como la actividad de ofrecer servicios sexuales a cambio de una compensación económica, monetaria o material. Cabe destacar que el término trabajo sexual se reconoce con diferentes nombres en diferentes países, dependiendo del contexto. Un ejemplo de ellos en Colombia, que se les llama prepagos, scores, en México, FUFAs, y remontándonos al plano ecuatoriano, se les dice cariñosas. Esta esta investigación tiene como fin indagar sobre cuáles han sido las posibles consecuencias y conductas que se pudieron haber generado tras esta profesión. La perspectiva se abordó desde el enfoque cualitativo, puesto que yo me enfoqué más en las experiencias de la población que más después voy a especificar en qué consistió. Bueno, pero enfocando a ello, me enfoqué más en sus experiencias y cómo han vivido para poder desarrollarse en su forma de actuar como de pensar. Tiene un diseño narrativo, es un tipo de investigación exploratoria, puesto que exploro eh, lo que ha producido este labor en las mujeres que se ejercen. El instrumento de producción de datos que escogí fue las entrevistas semiestructuradas, puesto que al ser entrevistas que se pueden modificar, pueden generar y también que no tienden a tener una respuesta general como de sí o no, pues esta me resultó más cómoda, ya que al tratarse de una entrevista a mujeres, donde cada una ha vivido en contextos diferentes, ha iniciado en periodos diferentes, de igual forma, se ha sometido a situaciones diferentes. Estas entrevistas me resultan más cómodas para poder recolectar información. El plan de análisis consiste en hacer la triangulación de información a partir de los resultados del enfoque que tengo, más la dimensión para poder sacar una posible conclusión. Una vez visto ello, vamos a pasar a los resultados, donde la primera pregunta se enfocó a la edad cronológica actual de cada participante, donde la mayoría de participantes está entre la edad de los 30 a 40 años, sugiriendo que se encuentra en una etapa de adultez madura. La segunda pregunta señala a qué edad empezaron a ejercer en sí la prostitución como una forma de trabajo. Entonces, aquí las edades que comenzaron a ejercer varían entre los 15, que es la edad más pequeña que sugiere que hubo casos de violencia, y los 35 años que refleja que, bueno, que empezaron a laborar por diferentes circunstancias y o motivos. La tercera pregunta muestra cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la prostitución. Dentro de las circunstancias que llevaron a la prostitución, influye mucho lo que resaltó como la falta de empleo, la violencia física, el abandono, descuido, la violencia sexual, etcétera. La cuarta pregunta averigua cuáles fueron las formas para lidiar con las exigencias y presiones. Dentro de las estrategias de afrontamiento que tenían nuestras participantes, varía desde el uso de drogas, de alcohol, uso de pensamientos pesimistas o el pensamiento positivo, al punto de llegar a tener una contención emocional, pudiendo generar un posible desequilibrio. La quinta pregunta nos enseña cuáles han sido las circunstancias que ha enfrentado. La mayoría de participantes han enfrentado situaciones de violencia o de agresión, tanto en su trabajo como por quienes producen el trabajo. O sea, es decir, tanto agresión por sus propios proxenetas, de ser el caso, o de sus propios clientes. La sexta pregunta, las posibles influencias que ha tenido la prostitución sobre ellas son, primero, un sentimiento de culpa, de depresión, resignación, miedo, vergüenza y repudio a sí mismo, viendo que el autoconcepto se está desvaluando. Bueno, se está o estaba desvaluándose. Y bueno, la pregunta 7 sobre la autopercepción y la participación de las mismas, se ve que la autopercepción de las participantes se ha visto afectada negativamente con sentimientos de asco, menosprecio y de que ellas son vistas solo como objeto y no como personas. La doctora pregunta de cómo se ha ido modificando su comportamiento
Cada participante ha tenido cierto cambio. Sin embargo, se ha mostrado más sensaciones de alerta, como estar siempre perjudicadas de lo que va a pasar, de cómo pasará, etcétera. También sentimientos de dureza, es decir, comportamientos de dureza, de mostrar cero sentimientos como sumisión, de ser sumisas, de lucha, de agresividad, de ira, pero cada comportamiento se desata una nueva conducta, que cabe destacar que esta conducta antes no la tenía. La interpretación de su rol en la sociedad se refiere a la percepción de las participantes de cómo creen que ella la ve en la sociedad. Ahora vamos a pasar a lo que es la discusión y cómo a partir de los resultados podemos sacar ya las posibles alteraciones que pudieron tener estas participantes. Bueno, dentro de la primera tenemos que la madurez y la edad sí influyó en su percepción y manejo de situaciones en torno al trabajo sexual, puesto que muchos factores traumáticos y estresores pueden afectar a la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Desde la teoría conductual nos dice que el pensamiento es modificable y puede alterar nuestra conducta, lo cual está pasando en este sentido. También vemos que la baja autoestima puede ser una razón para ejercer la prostitución. La teoría del trauma y la teoría del aprendizaje social explican que las experiencias traumáticas y el entorno influyen mucho en la percepción de las personas para poder generar una nueva conducta. Esto significa que las mujeres, las trabajadoras sexuales, al estar sometidas constantemente a factores estresantes y traumáticos, obligatoriamente sí les hace que modifiquen su conducta y su pensamiento para que puedan adaptarse al medio y sobrevivir. Como tercer punto tenemos que la profesión de trabajadora sexual puede afectar la salud por la exposición a las situaciones de riesgo. Desde la teoría de la correlación puede explicar que las estructuras sociales y legales limitan la opción para tomar decisiones de las participantes. Es decir, que no todas las participantes pueden o ejercieron en base a algo que hayan decidido por sí mismos, sino que algo que les obligó. Para el cuarto punto, la disociación que se provoca es un mecanismo de defensa que ante los eventos traumáticos, emocionales y físicos que puede experimentar una persona. Desde la teoría del trauma y de la identidad puede explicar que las experiencias vividas de las trabajadoras sexuales afectaron tanto a su percepción y a sí mismas y a su salud mental que obligatoriamente le tuvieron que haber generado este mecanismo para poder subsistir en base a su trabajo y de esa manera también que no les pueda afectar de forma tan perjudicial a ellas mismas. Eh, el quinto punto, tenemos que las estrategias y la forma de afrontar varía entre el uso de drogas como una estrategia para aliviar las dificultades, ya sea emocionales, conductuales, y también afrontar un autocuidado que en este caso sería necesario para que puedan sobrevivir a su día a día. Pero también hay formas como las situaciones traumáticas que llevan a desarrollar estrategias de afrontamiento poco saludables. Entre ellas está el caer en el pesimismo, caer en esta situación de vulnerabilidad o en algunos casos proceder a lo que se llama CUTI. Como punto 6, las experiencias de violencia dadas por terceros o en este caso proxenetas puede interpretarse a través de la teoría de la obediencia de Milgram, la cual dice que las trabajadoras sexuales que han sufrido de violencia pueden desarrollar una alteración conductual de evitación, ansiedad o estrés o de obediencia hacia en este caso podría decirse amos a sus clientes porque son quienes les proporcionan el dinero para que puedan subsistir. Como séptimo punto, la influencia de esta profesión en la percepción de sí misma puede explicarse a través del modelo de procesamiento y sobre las estigmas sociales que puede llevar los factores de riesgo para que desarrollen una depresión, una ansiedad o una conducta suicida. Entonces aquí se puede ver que la profesión de trabajador sexual influye mucho en lo que es tanto la percepción como la conducta de la gente que lo labora, puesto que al ser una profesión que no muchos se arriesgan, que no muchos están sometidos, genera cierto trauma y cierto índice para que tengan que sí o sí modificar sus conductas y muchas cuestiones para poder subsistir a través de ello. Como octavo punto, vemos que
La adaptación a las normas del medio social puede llevar a una distorsión de la percepción y desde la teoría de la desensibilización puede explicar que la respuesta formulada por bueno, por las trabajadoras sexuales son motivos para evitar determinadas situaciones y estímulos. Como noveno punto, podemos ver que la prostitución se puede observar desde el área social como un tipo de pensamiento dual, puesto que desde la teoría de la acción racional puede explicar cómo las percepciones distorsionadas son identificables y cuestionadas, pero a su vez también puede ver cómo este cuestionamiento puede pasar de un cuestionamiento bueno a ser malo, o en este caso de ser positivo a ser excesivamente negativo. Bueno, después de todo lo visto, pasamos al plano de las conclusiones, donde la primera conclusión vemos que las participantes presentan emociones negativas y una adaptación a estrategias de afrontamiento como mecanismos de defensa ante los eventos traumáticos y la violencia vivida, lo que destaca que hay mucha necesidad de medios preventivos y de intervención para promover la salud mental y bienestar en esa área que no es tan estudiada. Dentro de las alteraciones cognitivas y conductuales se relaciona que hay el pensamiento negativo sobre cómo son vistas por la sociedad y por ellas mismas, surgiendo un desequilibrio mental y una conducta y conductas nocivas, las cuales se pueden identificar como mecanismos de afrontamiento para, de cierta forma, manejar la situación como una forma de resiliencia que tenga a sí mismo. Claro está que no todas las participantes tienen esa misma conducta, sin embargo, mayormente esos patrones se repiten. Por otra parte, las personas que no, bueno, por otra parte, las participantes que no presentaron esa conducta, pues también reflejaban sentimientos de menosprecio hacia sí mismas, pero también había otras con un sentido de positivismo para sobrellevar la situación. Como tercer punto, el sector de la salud mental, jurídica, sanitaria y social debe trabajar de manera interdisciplinaria para abordar la problemática de la prostitución e intervenir en la promoción y acceso de recursos y apoyo para la realización social de esta población y suspender lo que son las victimizaciones. Bueno, como cuarto punto, el proceso de resiliencia en algunas participantes desde la teoría del empoderamiento lleva a ver que desde su profesión antigua, que en este caso sería la prostitución, se han enfocado en fortalecer su autoestima y sentimientos de autonomía para poder emprender de su manera y tener otro medio sustentable, lo cual lleva a tener un mayor control de sus vidas y enfrentar de manera más saludable su nueva vida. Eso sería todo en cuanto a mi defensa. Quiero agradecer mucho a las personas que me dieron la invitación.